Hola, buenas tardes, bienvenidos al ciclo de seminarios del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Y hoy día me toca a mí presentar a nuestra invitada, la doctora María Teresa Flores. ¿Ya? La doctora Flores es profesora asistente del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades y es investigadora asociada del Oxford University Center for Educational Assessment desde el año 2015. La doctora Flores, bueno, mi primera noticia de la doctora Flores, la verdad que fue a través de estudiantes de los cursos de la pedagogía en educación media en biología y química, que estaban extremadamente sorprendidos para bien de todo lo que la doctora Flores les estaba hablando a ellos sobre lo que es la evaluación y cómo hacer evaluaciones que sean realmente pertinentes para nuestro trabajo. En ese sentido, la doctora Flores tiene un currículum bien nutrido, bien interesante además, comenzando como licenciada en Lengua y Literatura Hispánica y profesora de castellano de nuestra universidad, siguiendo con un magíster y después un doctorado en Filosofía de la Educación de la Universidad de Oxford del año 2014. Se ha incorporado al Departamento de Estudios Pedagógicos como profesora asociada y bueno, tiene múltiples proyectos, múltiples publicaciones que son muy interesantes y además tuvo la oportunidad de representar a nuestra universidad en las charlas TEDx Universidad de Chile este año, el 5 de marzo. Entonces, la verdad es que es muy interesante escuchar qué es lo que ella nos tiene que contar. Ella ha sido, por ejemplo, una de las personas más críticas y con mejores argumentos para criticar lo que es la prueba CIMSE, y creo que es una cosa que nosotros deberíamos considerar qué es lo que estamos haciendo en nuestra evaluación. Y nos va a dar justamente una charla que es la larga disputa de la evaluación educativa en Chile. Y si vamos en camino a un cambio definitivo de este paradigma. Teresa, un gusto contar contigo, bienvenida y quedas tú eh, a cargo de la presentación. Gracias, Alejandro. Buenas tardes. Agradezco mucho la invitación. Y bueno, la idea es eso, ¿no? Poder hoy día aportar desde la investigación mía y de otros colegas para poder reflexionar qué nos está pasando con la evaluación, además en este contexto tan particular, ¿no? Y cómo podemos proyectar desde ahí transformaciones en ese ámbito. Voy a compartir pantalla. Y si Alejandro me pudiera confirmar cuándo se ve. Uh-huh. Sí, ahora se ve. Bueno, entonces como el título, ¿cierto?, de la presentación habla de una larga disputa de la evaluación educativa en Chile, diría yo que también a nivel internacional. Y puse ahí una foto como para partir con las tensiones que este tema genera. Esto es una pancarta de las marchas del movimiento estudiantil del año 2011, donde ya en ese momento podemos ver que esta pancarta sintetiza el carácter problemático de la evaluación en su relación con el trabajo cotidiano del aula. Se ve ahí a un profesor con una estudiante conversando. La estudiante dice: profesor, ¿cuál es el horario de este año? Y el profesor le contesta: el lunes preparación CIMSE, el martes preparación prueba PISA, el miércoles prueba QUET, el jueves prueba TIC, el viernes prueba PET, el sábado en la mañana bachillerato y en la tarde PSU. Y la estudiante le pregunta: ¿y cuándo vamos a hacer clases normales? O sea, de alguna manera esta pancarta, creo que, además que nos dice mucho que esta pancarta esté en una marcha, ¿no? O sea, que la evaluación es un tema que tiene una connotación no solo técnica, sino que política, digamos, y que genera cosas en la lógica cotidiana de las escuelas. Y que en este caso tiene que ver con la sobreevaluación o cómo la evaluación de alguna manera invade el espacio escolar, distorsionando los sentidos, ¿no? O sea, en lugar de ser una evaluación que está captando los aprendizajes que genuinamente se van logrando en lo que la estudiante llama aquí clases normales, damos vuelta a la lógica y pareciera que la evaluación está guiando el trabajo de aula. Algo que también podemos observar en las aulas universitarias y que podemos conversarlo en este contexto donde la docencia en educación superior es también una preocupación común. Partir entonces señalando que estamos en un contexto, por decirlo menos complejo, ¿no? Nos ha tocado un periodo
difícil, pero a la vez interesante, que parte con el estallido social, donde básicamente desde una acción inicial de protesta a través de la evasión generada por estudiantes del sistema escolar, se termina, ¿no?, en este movimiento que cuestiona las lógicas de los últimos 30 años, y en eso también se incluyen las lógicas asociadas a la educación, ¿no? Esta educación de una lógica gerencial basada en la productividad, en los resultados y en la competencia. Y luego, cuando estamos en este proceso que todavía está en desarrollo a partir de la discusión constitucional, tenemos además la pandemia, que también, creo yo, nos ha mostrado el choque de miradas con respecto a la educación, donde, por ejemplo, lo que pasó en el estallido con el CIMSE, que se aplicó de todas maneras pese a los reclamos de muchos apoderados y apoderadas y profesores y profesoras, porque no habían condiciones de seguridad ni mentales ni de ningún tipo para poder válidamente resolver esa evaluación. Y este año también hubo una larga disputa para poder suspender estas evaluaciones. O sea, yo no quisiera ni pensar cómo estarían las escuelas que ya están en una situación muy compleja si hubieran tenido que además estar con la presión del CIMSE en estos últimos meses. Estas lógicas del aprendo sin parar, ¿no?, que se llaman los materiales del ministerio en pandemia, esta idea de volvamos a clases, o sea, como el mantener la lógica de productividad permanente y resultados propia del sistema de educación de mercado en el que nos encontramos, versus una educación que debería estar centrada primero en el bienestar físico, emocional y en el aprendizaje significativo y profundo, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con la evaluación? Yo creo que algo se ha entendido, pero quiero ir ilustrándolo a lo largo de esta presentación, tratando de poner en perspectiva histórica y política las discusiones de evaluación. Si a alguien de la audiencia no le queda clara la relación de evaluación con lo que acabo de señalar, es probable que sea porque nos han acostumbrado a pensar la evaluación como un dispositivo técnico, ¿sí? Y en Chile es muy común que cuando uno ofrece cursos en evaluación la gente crea que va a aprender a construir buenos instrumentos, y que evaluar bien es construir buenos instrumentos objetivos. Que es una visión particular de la evaluación situada en un modelo particular. Y esta visión técnica nos ha hecho ver además la evaluación como un anexo de la práctica pedagógica, algo de lo que me preocupo cuando tengo que poner nota, y no como una parte central de mi actividad docente, digamos, reflexiva. Esta visión tecnicista, digamos, de la evaluación, y no es que la evaluación no tenga una dimensión técnica, pero sí hay que pensar que esta dimensión técnica se va a insertar siempre primero en un posicionamiento pedagógico. Es decir, cuando yo elijo evaluar de cierta manera, también me estoy comprometiendo con ciertas visiones de lo que es enseñar, de lo que es aprender, de cuál es mi rol docente, cuál es mi relación con los estudiantes, y qué relación quiero que los estudiantes y las estudiantes establezcan con el conocimiento. O sea, si elijo hacer pruebas de selección múltiple o verdadero o falso, estoy promoviendo una visión del conocimiento donde lo que tengo que encontrar son verdades predefinidas y respuestas correctas. Algo que, por ejemplo, para quienes están aquí, cierto que son del ámbito de la ciencia, es una concepción de la disciplina que al menos es diferente a lo que yo entendería de la ciencia, ¿no? Donde lo importante es cuestionar, el descubrimiento, la indagación y el poder crear conocimiento y aportar ese conocimiento que se ha venido creando históricamente. Y en ese marco, a la vez, este situarse pedagógicamente también tiene consecuencias políticas y está asociado a una historia de la educación y de la evaluación. Así como establezco esa relación con el conocimiento a partir de, por ejemplo, preguntas de selección múltiple y verdadero o falso, un estudiante que pasa toda su historia escolar y quizás universitaria con ese tipo de preguntas, ¿en qué tipo de sujeto se transforma, ¿no? O sea, en un sujeto que no tiene una voz propia, que siente que el conocimiento es algo que generan otros y no él o ella, más bien una visión reproductora más que creativa. Entonces también tiene consecuencias políticas y por el rol que la evaluación ha jugado históricamente, ¿no? También porque la evaluación tiene una función de selección y distribución en el orden social.
Entonces, la idea es que ampliemos esa perspectiva para que entendamos por qué esto que planteaba al inicio está conectado con la evaluación. Pongamos primero entonces el problema en perspectiva histórica. Para eso les voy a mostrar algunas de las evidencias de mi investigación doctoral, donde hice ahí un análisis documental de distintos periodos de la historia de la educación en Chile, específicamente en procesos de transformación y de políticas de evaluación. Y me llamó la atención, y acá es cuando uno empieza a decir esto no es una cosa meramente técnica, que ya en 1872, por ejemplo, Don Cifuentes, ¿cierto? Un político conservador de la época, en el marco de la controversia llamada la cuestión de exámenes, donde los colegios públicos y privados se peleaban por si el Estado tenía que controlar los exámenes, decía, en esta materia es un axioma que el dueño del examen es el dueño de la enseñanza. O sea, si bien la investigación habla de la enseñanza para la prueba y del examen, ¿cierto?, como una palanca que mueve el sistema en una dirección, en la evidencia de la política y la práctica esto sucede hace rato, ¿no? Y vemos que la evaluación ejerce un poder bastante fuerte sobre el sistema. Asimismo, vemos a Teresa Adametz, ¿cierto?, que es una de las pedagogas que trabajó en formación inicial de profesores en la importación de la reforma alemana a fines del siglo XIX, y que en su rol también de supervisora y visitadora de escuelas, critica de la época la enseñanza en que todo se dirige a la memoria, la cual se carga con palabras no comprendidas para los exámenes. O sea, además vemos que a nivel de aula, los exámenes ya en esa época, que también tenían consecuencias como el CIMSE, pero consecuencias asociadas a la promoción de los estudiantes y a la valoración de la calidad de los docentes, generan que el sentido de la educación se vaya distorsionando. Entonces, por mucho que se trató de hacer reformas y cambios desde 1883 aproximadamente, lo que se observa en la práctica es que están estos exámenes que impiden hacer ese cambio, porque están en otra lógica pedagógica. De la misma manera, en los años 20 o 30, ahí son los profesores con un movimiento muy potente, ¿cierto? Los años 20 o 30, que es el único periodo de la historia de Chile donde los profesores son directamente invitados a generar una reforma, por todo el movimiento de la Escuela Nueva, que es un movimiento mundial que promueve todas estas pedagogías paidocéntricas de base romántica, es decir, que respetan el desarrollo natural de los estudiantes y el desarrollo de aprendizajes más conectados con su vida. Entonces acá tenemos la cita de Adolfo Ferriere, que es un pedagogo suizo que viene a Chile a ver cómo se está desarrollando la escuela nueva acá. Y nuevamente nos dice que mientras el examen basado en la recitación de memoria ocupa el primer plano, no será posible que los profesores puedan sacar provecho de sus talentos personales, porque la obligación de acabar el programa monopoliza su entera atención. Entonces, de nuevo, el examen aquí poniendo, ¿cierto?, barreras porque funciona en una lógica que es contradictoria con lo que los profesores de la escuela nueva estaban promoviendo, ¿no? Y además que se nos empieza como a repetir la crítica que veíamos en el siglo XIX. Y esto empieza a aparecer como algo que hemos tratado de cambiar varias veces, pero que sigue ahí. Por lo mismo, los profesores en su reforma del año 27, en el reglamento que habían creado para el decreto 7500, habían propuesto suprimir los exámenes y que solamente se tuvieran en cuenta los trabajos de los estudiantes y la asistencia de ellos para su promoción. Algo que incluso es bastante innovador, digamos, para el contexto actual. Ahora, recién estamos hablando en Chile de nuevo de eliminar las calificaciones, por ejemplo. Entonces, la conciencia que tenían los profesores de la época de las tensiones entre didáctica y evaluación. Así también tenemos este documento del gobierno de la Unidad Popular, donde se critican los aspectos de lo que este gobierno consideraba la educación que había predominado hasta ese momento, y entre esas críticas habla de un sistema individualista de valores en la educación, donde la escuela, la enseñanza básica, media y universitaria reflejan la estructura social, política y económica del país, y señala que la escuela ha contribuido al clima competitivo al estimular, mediante el sistema de notas, el rendimiento de cada alumno y no del grupo, que era lo que proponía, que eso sí que es innovador y yo todavía no lo veo, esto lo he visto más en otros países, el tema de la evaluación
grupal genuina, digamos, no esto de que nos repartimos entre todo el trabajo y entregamos algo, y que es lo que la FEUC de la época, apoyada por académicos de esa época como Hernán Larraín y Jaime Guzmán, critican de esta propuesta, señalando que el sistema que se proponía ahí de evaluación grupal destruía todo lo que ha avanzado la ciencia pedagógica al respecto, y nótese aquí cómo empezamos a ver el discurso técnico y científico que oculta un discurso ideológico, y que dice que desconoce que la evaluación es una actividad netamente del individuo. Eso no es necesariamente así, digamos, pero tras una apariencia técnico-científica, se hace una afirmación que es principalmente ideológica. Entonces estas citas nos van mostrando que la evaluación es harto más que un tema técnico. Y a mí me llamó la atención, digamos, que uno de los resultados importantes de mi tesis doctoral tiene que ver con que parecía haber como ciclos recurrentes en la historia de la educación en Chile, donde con distintos nombres, pero con principios comunes, había una pedagogía más tradicional que era cuestionada y se trataba de insertar desde distintos actores, dependiendo de la época, un repertorio nuevo, pero lo que no se modificaba era la evaluación de altas consecuencias. En una primera parte de nuestra historia es más bien el examen oral decimonónico, que repetía la lógica colonial, ¿cierto?, del memorizar y repetir, como el buen examen, y que después pasa más bien a la lógica conductista con la prueba objetiva, ¿sí? Que tiene otra naturaleza, que es más de ejercitación, pero que también es criticada desde la promoción de una pedagogía más mecanicista por automatización. Entonces, lo que a mí me llamó la atención es que cada vez que en Chile se trataba de hacer un cambio en la evaluación, ya sea para innovación pedagógica o para romper barreras sociales, es decir, por ejemplo, eliminar los exámenes que separaban a las primarias para las clases bajas de las secundarias que eran pensadas para la élite, se genera una discusión política en el Congreso, entre distintos actores, y se bloquean esos cambios. Muy similar a lo que está pasando ahora y la discusión que vimos este año, ¿cierto?, con la resistencia, diría yo, casi fanática por no suspender el CIMSS este año en circunstancias en que no tiene ningún sentido tomarlo, ni siquiera tiene validez tomarlo en esta situación. Entonces, sintetizando de dónde viene esta larga disputa, digamos, no solo en Chile, sino que en otros contextos también, tiene que ver con el choque que hay entre la función histórica de la evaluación, que es una función social de clasificación, selección, y con los supuestos de meritocracia, aunque el mérito es un constructo súper difícil de capturar, y que viene, no sé, Berry y Adamson sitúan las primeras prácticas de evaluación en la antigua China, ¿no?, para la selección para el servicio civil, donde hay un supuesto de justicia de todas maneras, en el sentido de que en lugar de los privilegios de sangre o de cuna, se pone cierto este dispositivo que debería ser objetivo, aunque la evidencia nos dice que no logra esa objetividad porque está muy correlacionado con el nivel socioeconómico y cultural de las familias de los estudiantes, pero que debería ser más justo y objetivo para esta función social. Y esta función social que requiere generar un valor de cambio, que puede ser un número, un puntaje, una nota, se tensiona con la función pedagógica, que es la que quienes somos profesores y profesoras valoramos de la evaluación, que es el uso de la información disponible en el proceso de aprendizaje para mejorar ese aprendizaje, retroalimentar, lograr avances, ¿sí? Pero esto genera culturas evaluativas distintas que se tensionan. Entonces, llevamos tratando de cambiar este paradigma hace rato, o sea, en teoría, las primeras ideas de evaluación formativa son de los años 60 o 70, y todavía tenemos dificultades para este cambio. Entonces, la pregunta importante ahí es, ¿por qué cuesta tanto hacer esa transformación? Este cambio paradigmático busca transitar de lo normativo a lo criterial, es decir, desde una lógica donde el referente es comparativo, y me comparo con otro, y lo único que sé es que me fue mejor que o peor que alguien en un ranking de puntaje, a un referente criterial, donde yo me comparo en realidad conmigo misma en relación con mi progreso a partir de criterios claros y compartidos con los estudiantes.
de lo sumativo a lo formativo, ¿no? Que son funciones que no son excluyentes, pero sí que por mucho tiempo lo formativo no existió, que significa básicamente, a partir de la retroalimentación y la mejora de la enseñanza en base a la evidencia, ir usando la evaluación para mejorar el aprendizaje. Donde hay visiones dinámicas del aprendizaje y donde desde la lógica de lo logré o no lo logré, soy malo, soy bueno para algo, porque la evaluación también va construyendo así identidades, entiendo desde una visión dinámica que me equivoqué en algo, pero lo puedo mejorar y me van a entregar ayuda para hacerlo. Del producto con calificación en un momento específico y como un hito, al proceso de aprendizaje como eje de la evaluación, de lo artificial, que ahí es la crítica que Grant-Wiggins y sus colegas hacen a las pruebas objetivas más tradicionales, en el sentido de que no se parecen, las tareas que proponen no se parecen a las tareas del mundo real en que los estudiantes van a tener que aplicar sus habilidades, a lo auténtico, es decir, donde hay una integración de la evaluación a la práctica cotidiana y a partir de la misma evidencia natural del proceso de aprendizaje vamos evaluando. Y de lo vertical a lo participativo, es decir, desde un escenario donde el profesor o profesora es el único que ejerce el poder de la evaluación, generando estudiantes dependientes de su juicio además, a lo participativo donde hay autoevaluación, coevaluación e incluso también evaluación desde los estudiantes hacia los docentes, en una idea de democratizar la evaluación y también de ir generando autonomía en los estudiantes. Entonces, eso es lo que este cambio que parece que hemos tratado de hacer varias veces, pero algo pasa ahí con la evaluación y algo pasa que nos cuesta llegar a ese cambio. ¿Dónde está cómo es el problema actualmente en Chile? ¿Dónde nos encontramos en el desarrollo del problema? Y volviendo, ¿cierto?, a esta dimensión política, y aquí vamos viendo cómo se conectan las demandas del estallido social, ¿cierto?, con temas de evaluación. Sabemos que durante la dictadura, desde el año 80, se empiezan a hacer una serie de cambios estructurales llamados de modernización de la educación, pero que tuvieron como objetivo básicamente transformar nuestro sistema en un sistema de mercado, desde un sistema de gobernanza neoliberal y la idea de Estado subsidiario, bajo dos principios, ¿no? La competencia y la libre elección. Y los mecanismos para la competencia tiene que ver con el sistema de voucher, es decir, el financiamiento por matrícula en educación, donde las escuelas tienen que competir entre sí para conseguir estudiantes, y la elección, es decir, la idea de que son las familias de los estudiantes las responsables por dar una educación de calidad a sus hijos e hijas, por lo tanto son los clientes de este sistema y deben tener una variedad de oferta, y en eso también incide el tema de la privatización. ¿Cuáles son los supuestos de este sistema? Y además que aquí vemos, ¿cierto?, cómo se va insertando un lenguaje gerencial, economicista, ajeno a la educación, a un campo, ¿cierto?, como la pedagogía. Y se habla de que la competencia va a dinamizar el mercado, porque acá un supuesto de base es que los profesores del sistema público no lo hacen bien, por motivación propia. Ese es un supuesto básico. Y por lo tanto un principio de desconfianza inicial hacia esos profesores. Y eso, junto con los incentivos adecuados, que son incentivos y castigos, que ahora implica, por ejemplo, que se cierren las escuelas, incidir en el sueldo de los profesores, etcétera, eso debería generar mayor productividad, de nuevo esta palabra, ¿cierto?, del aprendo sin parar, hay que volver a clases y ese tipo de cosas, y mayor calidad, que es un término que además se usa de manera muy vacía y como equivalente a resultados en prueba. Y el otro supuesto es que, desde la idea de libre elección, los padres como clientes del sistema necesitan un indicador de calidad, así como los sellos de los alimentos, pero para los colegios, ¿no? Y eso es lo que justifica la creación de, primero del PER, y después del CIMSE a fines de los 80 y que se consolida con la LOS en el año 90, ¿no? El tema es que la evidencia de investigación ha cuestionado estos supuestos de manera consistente durante los últimos años. Por una parte, la idea de que más evaluación significa más calidad
es algo que ha sido cuestionado por la evidencia acerca de las consecuencias que genera el CIMSE. Consecuencias que tienen que ver con la reducción del currículum a las áreas evaluadas, al entrenamiento para la prueba, al empobrecimiento de la experiencia pedagógica y a lo que se unen consecuencias para la equidad del sistema, que es otra de las promesas del CIMSE, donde las escuelas que atienden a los niveles más desaventajados socioeconómicamente quedan estigmatizados, y también genera prácticas internas de discriminación en las escuelas. Por lo tanto, lo que se genera es, diríamos, lo contrario de una mayor calidad. Se genera un empobrecimiento de la calidad de la educación, y además esta idea de mejorar, que implicaría, ¿cierto?, usar los resultados para tomar decisiones pedagógicas. La evidencia también ha dicho que en las escuelas no se usan los resultados mucho, no se toman en cuenta. Y las escuelas lo hacen más bien por las consecuencias, porque tienen mucho que perder. O sea, volvemos a la lógica de las citas históricas, ¿no? O sea, que todo lo hacemos por el examen porque ahí es donde ganamos o perdemos mucho. Y en términos de la elección racional de los padres, la investigación ha dicho insistentemente que primero esto está asociado a la creencia de que los privados son mejores, cuando también ha habido mucha evidencia de que los resultados de los privados están explicados mayormente por el capital socioeconómico y cultural de las familias, más que por la calidad del establecimiento, y que además es una ficción porque por muchos años estuvo determinada por la situación económica de las familias. O sea, yo no puedo llegar y elegir donde quiera, tengo que ver qué es lo que puedo pagar también. Y por otra parte, la investigación más reciente ha dicho que los padres no se fijan mayormente en el CIMSE para elegir su escuela. Eso es consistente con la evidencia a nivel mundial, donde los padres que se fijan en esto son los padres de clase media alta o clase alta. Pero el resto de los padres toman en cuenta en Chile, por ejemplo, criterios de cercanía, de calidad académica, pero definida según los profesores, no según el CIMSE. El contacto social, ahí es súper impactante, digamos, cómo los padres buscan un colegio para que los estudiantes no se mezclen con quienes no son sus iguales sociales. Seguridad y todo eso por sobre el CIMSE. Entonces la pregunta ahí es que seguimos bajo estas lógicas, pese a que hay mucha evidencia en contra de que esto sea efectivo, digamos, y beneficioso. Un segundo punto que quisiera abordar de este diagnóstico crítico tiene que ver con cómo se construye la política evaluativa en Chile desde un proyecto Fondesit, del que estoy a cargo, que estudia los procesos de construcción de la política educacional en Chile desde el caso de CIMSE, donde hemos analizado textos mediáticos, textos de política educacional, entrevistas a actores claves de la política, y ha sido bien interesante observar cómo se sintetiza ahí en este esquema. Lo que ustedes ven en gris son los actores del sistema educacional que tienen voz directa en los textos de política, es decir, quienes son considerados una voz autorizada para el proceso de diseño de política. Mientras que todos los otros actores que están en este óvalo más externo serían actores que son hablados en estos textos. No tienen voces directas, sino que son, por ejemplo, los docentes no aparecen hablando directamente en el texto de política, sino que dice, los docentes dijeron que, los docentes usan el CIMSE para. Entonces eso es interesante porque ahí vamos conectando de nuevo con la sensación del estallido social, ¿no? De una lejanía muy grande entre los gestores de política, que están limitados a actores gubernamentales y expertos, en una visión bien limitada de expertos, además, y la ciudadanía, que tiene otras ideas, otras voces y esta sensación de distancia. Lo mismo en las decisiones que se han tomado durante la pandemia. Entonces acá no les voy a leer las citas completas, pero es como para ilustrar este punto a partir de ciertas citas. O sea, en el primer fragmento acá tenemos un documento de un experto donde lo que se dice es que los profesores, que el CIMSE les permite retroalimentar las prácticas pedagógicas, o sea que en el fondo a partir de las jornadas del CIMSE, y de nuevo aquí se ignora la evidencia que dice que los profesores no usan los resultados. Si lo contrastamos porque también en esta investigación hicimos trabajo etnográfico, con el trabajo, o sea, con la narración de las escuelas no hablan de yo uso esto para mejorar, sino que hablan de caos, de estrés, de preocupación, de pensar que los pueden echar, que van a cerrar la escuela,
de sentirse frustrados porque a partir de los resultados reciben reprimendas del Departamento de Educación y que pese a que tratan de hacer sus mejores esfuerzos, siempre son mal evaluados, digamos, que es un poco lo que señala la investigación de Falabella, que señala que el CIMSE no genera en las escuelas de resultados exitosos innovación ni transformación, lo que genera es rutinizar la práctica exitosa de entrenamiento, y en las escuelas que no les va bien genera frustración y desmotivación. Pero quiero mostrar aquí el contraste entre lo que nos muestran que harían los profesores y lo que los profesores dicen. Y por eso lo grave de la invisibilización de su voz en la construcción de la política. Por otra parte, acá tenemos cómo los actores se miran entre sí. Tenemos un primer fragmento de entrevista a una experta que además ha sido miembro del Ministerio de Educación y que además tiene un rol importante en fundaciones privadas de educación, donde se le pregunta, ¿cierto?, cuál cree ella que debería ser el rol de los profesores en la construcción de la política educacional. Y lo que señala es que es complicado el tema porque los profesores, sobre todo los de básica, saben bien poco. Y que ellos poco pueden contribuir informadamente a una política bien diseñada. O sea, y esto es algo común en la visión de las élites políticas. El menosprecio del saber experiencial de profesores y profesoras es bien importante, y la consideración de que porque puede haber algunas brechas de saber disciplinar no tienen nada que aportar a la política, pese a que son los actores que están constantemente en la sala de clase. Por otro lado, tenemos a un antiguo dirigente del Colegio de Profesores señalando también cuál es su visión de estos actores expertos. Y señala que lo que él ve ahí es que hay un peso de lo técnico por sobre la vida, y con todo el respeto que le tiene a la persona de la que está hablando, que es una de las técnicas del CIMSE, habla de que solo tiene una visión técnica y que la vida real no estaba ahí, y que en la vida real esta técnica no funcionó. Entonces, si se dan cuenta, los actores además no están dialogando entre sí y tienen visiones uno del otro que impiden una mejor formulación de las políticas de evaluación. Y finalmente, acá hay dos materiales, primero un editorial de La Tercera, que se refiere a el boicot que los estudiantes hicieron del CIMSE, los estudiantes secundarios, sin leerles toda la cita, digamos, pero hay una negativización, una presentación negativa de estas acciones, e incluso una apropiación de las demandas de los estudiantes por una mejor calidad de la educación, porque decía, ¿por qué boicotean el CIMSE si el CIMSE es para mejorar la calidad de su educación, ¿no? De la misma manera, un experto también asociado a roles de gobierno en política educacional señala en la segunda cita que el rol de los movimientos sociales en ningún caso debería ser participar en la formulación de la política, eso lo tienen que hacer los técnicos, sino que el rol de los movimientos sociales es poner el eslogan, digamos, y presionar. Entonces, de nuevo, esta distancia, digamos, entre quienes son los que toman decisiones en política y la ciudadanía, en las tomas de decisiones en política evaluativa, que creo que también es parte de los problemas que estamos viendo actualmente. Y finalmente, en el aula, y a gran escala, porque lo que decía anteriormente tiene que ver más bien con gran escala y cómo eso incide en el trabajo de aula, pero también en el aula, y esto también en el aula universitaria, así que ahí uno tiene que empezar a pensar qué es lo que está generando, es el predominio de lo que Gordon Stoddard llama un clima sumativo. Ahí yo les puse una imagen de una estudiante, son trabajos de una profesora de arte que tenía un montón de hojas de respuestas viejas de pruebas estandarizadas y les dijo a sus estudiantes que crearan creaciones artísticas con este material, expresando lo que las evaluaciones estandarizadas los hacían sentir. Y el cariz de las ilustraciones son un poco lo que se muestra ahí, ¿no? O sea, esta idea negativa del sentir, cierto, que hay de alguna manera una herida ahí en el cerebro y el que se está insertando un conocimiento, digamos, a la fuerza, y claramente vemos que no es una sensación positiva, ¿no? Esto porque la evaluación, ya sea en un sentido positivo o negativo, ejerce poder. Cuando evaluamos, estamos haciendo un juicio sobre el trabajo de otra persona, y eso impacta a la otra persona. Incide en su motivación y autoestima, o sea, si nosotros, por ejemplo, nos concentramos solamente en la calificación
dentro de esa cultura sumativa, y no entregamos caminos para mejorar, podemos alejar para siempre a nuestros estudiantes de una disciplina, hacer sentir que no pueden, inmovilizarlos, digamos. Además, la evaluación puede etiquetar y clasificar, empiezan a aparecer los que son buenos, los que son malos, los que son flojos, y esta responsabilización de los estudiantes por los resultados, que va inmovilizando y que va haciendo que, generando identidades. O sea, el primer día que el que se entiende a sí mismo como el bueno tiene una mala calificación, dice, pero no puede ser, si yo soy bueno, a mí me va bien. En lugar de decir, oye, en esta parte del aprendizaje hay algo que no entendí. Influye en cómo aprendemos. Los climas sumativos generan aprendizaje superficial y para la prueba, mientras que los climas de naturaleza más formativa generan aprendizaje profundo. Genera emociones, impacta, tiene consecuencias, o sea, tiene consecuencias en repitencia, tiene consecuencias en reprobación, tiene consecuencias en certificación, y eso es lo que tensiona esta otra función pedagógica, ¿no? Porque va distorsionando los propósitos educacionales. Agobia a docentes y estudiantes. O sea, yo he visto, sobre todo en este contexto de pandemia, la sobrecarga que académicos y académicas, por ejemplo, y que también estudiantes tienen con el tema de la evaluación, sobre todo porque muchas veces han entendido la evaluación de proceso como que hay que pedir productos calificados todo el tiempo. Además está la presión de la exigencia de que sea una evaluación justa, preocupa a los padres también, va marcando la dinámica educacional, o sea, hay escuelas que pareciera que están mucho más estructuradas por el calendario de pruebas, y cursos universitarios también, o sea, los estudiantes llegan a la universidad con esa cultura, y si usted, yo creo que a todos nos ha pasado leer los programas con ellos, y no hay ningún comentario, pero cuando uno llega a la sección sobre la evaluación calificada, hay muchas preguntas, y cuándo se entrega, y cuánto vale, y ese tipo de cosas, ¿no? Viene de esa cultura. O sea, cuesta mucho de construir eso. Y finalmente también mensajes contradictorios de las autoridades, o sea, autoridades que por una parte generan políticas que nos dice evalúe formativamente, sea constructivista, sea creativo, innovador, pero le voy a cerrar la escuela si no entrenan preguntas de selección múltiple para que les vaya bien en esta prueba, ¿no? Entonces también es una docencia un poco esquizofrénica. Si a eso le agregamos el contexto de pandemia, ya la presión es mucha, ¿no? Entonces, todo esto se intensifica y creo que hay muchos estudiantes que lo están pasando bastante mal en ese contexto y el potencial de que se generen situaciones de injusticia también de evaluación es importante. Entonces todo esto está generando problemas de justicia social en educación, en el sentido de cómo se están distribuyendo los aprendizajes en el sistema social y entre quiénes, por ejemplo pensando que son las escuelas públicas las que tienen más consecuencias por estas pruebas externas y por lo tanto están empobreciendo mayormente su experiencia al entrenar para la prueba. Problemas de reconocimiento de la diversidad, que es una demanda emergente de justicia social, de reconocer las distintas identidades, y también de participación, por lo que veíamos de cómo se construye la política educacional. Y también la participación de los y las estudiantes en sus prácticas de evaluación. Y pareciera entonces que el paradigma de la estandarización, que en algún momento se creó o se generó para responder a las injusticias del paradigma anterior, que podemos llamar academicista, que aunque de todas maneras en muchas universidades ese paradigma academicista sigue predominando, este paradigma buscó corregir el exceso de subjetividad del examen oral academicista y propuso la objetividad como un criterio de justicia. Frente a la diversidad de preguntas que se podían hacer en esos exámenes, con distintos tipos de dificultad, se plantea una evaluación que es igual para todos y por eso se supone más justa, y por eso mismo permite realizar comparaciones, ¿sí? Y donde la comparación es un eje importante. Sin embargo, por estos problemas de justicia social y de demandas de justicia social emergentes, pareciera que el objetivo está cuestionado, y a lo que se debiera propender es más bien a una intersubjetividad, es decir, que haya transparencia desde un acuerdo entre los participantes de la evaluación y participativa, es decir, que los estudiantes formen parte de su evaluación y que las políticas también sean más participativas. Este igual para todos ahora es criticado desde la idea de que homogeneiza realidades muy distintas,
y por lo tanto deberíamos pensar en una evaluación que sea diversa y ofrezca a todos la oportunidad de demostrar aprendizaje, y desde la idea de la comparación, que solo es necesaria si queremos competir, estaríamos transitando hacia un propósito de mejorar el aprendizaje. La pregunta es, ¿se puede hacer de otra manera? Diría yo que sí. Hay más experiencias de las que conocemos en Chile, ¿no? Primero ha habido múltiples experiencias de resistencia. En Chile tenemos la campaña Alto al CIMSE, pero también ha habido la oposición al operativo Aprender en Argentina, una experiencia súper interesante en Chicago también, la oposición que los profesores en Inglaterra tuvieron cuando se trató de evaluar a niños de 7 años, una pelea que también se tuvo que dar acá para que se suspendiera el CIMSE de segundo básico, etc. Entonces, no somos el único contexto donde esto no nos parece bien. Pero en términos de propuesta, hay cada vez más contextos que han ido transitando hacia lo que se conoce como evaluación no basada en exámenes o evaluación basada en la escuela. ¿Qué significa eso? En lugar de un examen homogéneo externo que se aplica a todos por igual, acá lo que se hace es tener criterios compartidos a nivel nacional o estatal, y desde esos criterios las escuelas pueden generar sus propios escenarios de evaluación contextualizados. Ahí uno se pregunta, pero ¿cómo se garantiza entonces ahí la validez de esos resultados y de esas interpretaciones de resultados? Eso se soluciona con paneles de calibración de juicio y de moderación, donde a veces es un experto externo y a veces los mismos profesores revisan la consistencia de sus escenarios con los criterios, y también hacen paneles en donde hacen revisiones ciegas de trabajo, de muestras de trabajo, para ver que están evaluando desde una perspectiva similar. Esta forma de evaluar tiene bastantes ventajas con respecto a los sistemas actuales, porque permite cubrir habilidades que los exámenes externos no pueden abordar, ofrece un reflejo más válido de las habilidades de los y las estudiantes aplicadas en diversos contextos y escenarios, es un reflejo más genuino, ya que los estudiantes se encuentran cómodos, sin la presión de un examen que pueda afectar su desempeño, posee beneficios formativos, es más cercana a un clima formativo, y es profesionalizante porque todos los sistemas de validez y confiabilidad le dan valor al juicio profesional docente como parte del sistema de evaluación, y no de esta desconfianza que hablábamos antes. Es menos costosa y más eficiente porque se realiza en la propia escuela. Esta misma evaluación basada en la escuela entonces permite atender las demandas de justicia social porque permite contextualizar, atender la diversidad, dar una formación más integral. También están las propuestas del diseño universal de aprendizaje, que es una nueva lógica de atención a la diversidad desde la evaluación, donde la idea no es hacer adaptaciones o adecuaciones para ese estudiante que tiene una necesidad específica, sino que a la inversa, con un término que es prestado desde la arquitectura, de hecho el diseño universal, se piensa al diseñar las evaluaciones en todos los usuarios posibles. Entonces uno debiera tener en su práctica cotidiana diseños de evaluaciones con actividades en que uno pudiera demostrar aprendizaje no solo por escrito, sino que de manera oral, visual, en movimiento. Por ejemplo, para mí ha sido bien útil en este contexto de pandemia permitir que puedan entregar el trabajo por escrito, pero también como una sesión Zoom grabada o como un podcast, por ejemplo, para que presenten un mismo aprendizaje, pero de la forma que les resulte más cómoda. Y la evaluación para el aprendizaje, ¿cierto?, que opera desde la idea de lo formativo, criterios claros, respetar los ritmos, valorar todos los logros y avances de los estudiantes. La evaluación culturalmente sensible, que tiene que ver con el reconocimiento a la diversidad, ¿no? Históricamente la evaluación ha considerado la diferencia como un problema y busca eliminar los sesgos de las pruebas, ¿sí? Lo que significa, ¿cierto?, que tengo que garantizar que tu propia identidad no se transforme en un problema para que tú llegues a la respuesta correcta desde la norma general, ¿no? En esta visión se hace a la inversa. Se incluye el conocimiento de las comunidades desde su diferencia como un conocimiento válido. Como para dar un ejemplo, que es de los que conozco, digamos, es el ajuste que se hace en Nueva Zelanda para las pruebas diagnósticas de
lectura y matemática, se hace un ajuste a la concepción maorí de la lectura y la matemática. Yo creo que en Chile estamos todavía súper lejos de poder pensar eso, aunque hay investigación en la Católica de Temuco respecto al tema desde la cosmovisión mapuche de la evaluación. Y finalmente una evaluación que ha sido probada en distintos países y en Latinoamérica, principalmente en México, que es donde es una evaluación externa que no es gubernamental, sino que es una alianza academia-comunidad, donde a partir de voluntariado, digamos, las evaluaciones se aplican en la casa de los estudiantes con colaboración de los padres, y es la misma comunidad la que analiza los resultados para tomar decisiones. La parte siguiente tenía que ver con iniciativas en Chile y proyectos en los cuales estoy participando, por ejemplo, el proyecto de éxito escolar en Valparaíso, que busca cómo sería una evaluación alternativa que no fuera el CIMSE, y que opera en la lógica de la evaluación basada en la escuela que les contaba antes, y el proyecto de red de establecimientos para la innovación en evaluación, que desde la iniciativa de Manuel de Salas de eliminar las notas de primero a cuarto básico, ha estado innovando también en evaluación para el aprendizaje, y ahora se ha expandido a colegios de distintas localidades, distintas dependencias, etc. Pero creo que ya estoy como bien en el tiempo, entonces voy a ir sintetizando algunas cosas, presentando por qué este contexto actual sería no solo un contexto complejo en un sentido negativo, sino que también un contexto de oportunidad. Para ir cerrando entonces, tenemos un escenario de políticas de evaluación que es bien interesante. El año 2018 se promulgó el decreto 67, ¿cierto? Que a diferencia del 511, que no se comprometía con ningún enfoque en particular, es un decreto que se compromete con evaluación para el aprendizaje a nivel de escuela y que le da autonomía a las escuelas para tomar decisiones. Hay 2 proyectos de ley en este momento para eliminar las notas de primero a cuarto básico. Los proyectos que se dieron para suspender el CIMSE y la evaluación docente en pandemia, que finalmente fueron súper resistidos por las autoridades, porque yo creo que piensan que esto abre una puerta a ver qué nos pasa cuando no tenemos el CIMSE y la evaluación docente encima. Hay proyectos para modificar el sistema de aseguramiento de la calidad, que es el que asocia los resultados del CIMSE al cierre de las escuelas. La ley de nueva educación pública, que tiene sus ambigüedades, digamos, pero sí entrega más espacio para que los sistemas locales generen sus propios sistemas de monitoreo, y obviamente todo el proceso que se viene de discusión de cambio constitucional y legal, ¿no? Donde además como universidad debiéramos tratar de tener un rol importante, y donde hay muchos cambios que hacer en educación, tanto en la Constitución como en los cuerpos legales que están asociados a ella. En el contexto de emergencia, y esto creo que nos ha pasado a todos, ¿no? A todos y todas, porque yo también estoy en experiencias de innovación en educación superior, con académicos y académicas que están transitando evaluación para el aprendizaje, y tanto en estos contextos como en el sistema escolar hubo como una curiosidad, ¿cómo se hace de otra manera? Porque era tan complejo este contexto que era evidente que no podíamos trabajar con el clima sumativo, sobre todo si queremos priorizar el bienestar de quienes componen la relación pedagógica. Entonces hay una mayor apertura a esa transformación porque tiene más sentido evaluar de esta manera que desde esta otra lógica más punitiva, sumativa y de valor de cambio. Se necesita hacer las cosas diferentes. Se genera, al no estar este espacio de presión externa de la evaluación docente y del CIMSE, desde las comunidades escolares con las que yo tengo el privilegio de trabajar, he visto que eso ha generado un espacio de experimentación súper interesante, con propuestas que vienen del saber docente, donde ha habido trabajo interdisciplinar, donde ha habido también innovación en términos de las dinámicas del año escolar, hay periodos completos solo de retroalimentación, trabajo colaborativo. Entonces, desde esas iniciativas, digamos, yo creo que se empieza a proyectar cómo deberíamos hacerlo más adelante. O sea, que no termine esto y que después ya volvamos a lo que estábamos haciendo antes. Y también creo que hay proyectos de innovación que están saliendo desde las propias comunidades, algo que yo he estado viendo desde los últimos 3, 4 años,
donde son las propias comunidades las que están cansadas de esta lógica y piden hacer este cambio, y lo que piden de las universidades ya no es capacitación, sino que apoyo en procesos de transformación orientados a una recuperación de este sentido que ha sido extirpado por las políticas externas. Entonces aquí me voy a saltar varias diapositivas para poder cerrar. Después, si ustedes quieren que les hable en particular de estos proyectos en los que estoy involucrada, no tengo ningún problema en hacerlo, para moverme un poco a las conclusiones. Ahí, bueno, son esa evidencia del proyecto de Valparaíso y de la red. De todas maneras, les puedo dejar la presentación completa después. Como consideraciones finales y tarea para la casa, entonces, creo que lo que está claro aquí es que este contexto actual, y por eso la diapositiva inicial, nos dice que es necesario cambiar nuestra cultura evaluativa. Desde las iniciativas que existen ahora de innovación y experimentación sabemos que se puede cambiar, se puede hacer de otra forma, y estamos en un momento único para hacerlo. O sea, yo creo que si las cosas no cambian ahora, no van a cambiar en 30 años más de nuevo, digamos. Entonces, si no hacemos ahora ese proceso de transformación, vamos a seguir viendo esto del eterno retorno que veíamos en una de las diapositivas, ¿no? Y algo que a mí, de lo que estoy convencida a partir de mi tesis doctoral, es que el cambio no va a venir de arriba. O sea, no podemos seguir esperando que los políticos, la élite política de un día para otro piense distinto, sino que hay que, cada uno y cada una de nosotros tenemos que hacernos cargo desde nuestro propio espacio de estos cambios. Entonces, aquí todos como académicos y académicas, salir de aquí preguntándonos, ¿no? ¿Cómo estoy evaluando entonces? ¿Qué generan mis evaluaciones en mis estudiantes? ¿Generan emociones positivas, negativas? ¿Generan aprendizaje? ¿Generan frustración? ¿Promuevo un clima sumativo, donde mis estudiantes están concentrados en la fecha del trabajo, y en entregar, y en qué nota me puso? ¿O uno formativo, donde evalúo siempre cualitativamente desde las interacciones durante la sesión Zoom o los foros que pueda tener, para mejorar el aprendizaje de los estudiantes y mejorar mi propia enseñanza? ¿Evalúo para corroborar que enseñé o para que aprendan? Y este es un cambio que cuando yo he apoyado a académicos y académicas en procesos de innovación en evaluación, creo que es uno de los más difíciles, ¿no? Pasar de la idea de que mi deber es enseñar a que mi deber es que aprendan. Son lógicas súper distintas, son formas de trabajo muy distintas y son formas de asumir la responsabilidad distintas. ¿Conozco a mis estudiantes y considero este conocimiento para mis clases y evaluaciones? Algo que se hace particularmente complejo, ¿cierto?, en un contexto donde no los vemos muchas veces. Y volviendo, ¿cierto?, a la dimensión histórico-política, ¿qué sujetos y qué sociedad estoy contribuyendo a formar por medio de mis prácticas de evaluación? O sea, en el área científica, por ejemplo, quienes están aquí, ¿qué visión del científico estoy promoviendo? A lo mejor en mis clases promuevo una visión, pero después les hago una evaluación que cierra de nuevo eso, y les plantea la ciencia como algo más cerrado, por ejemplo. Entonces, yo varias veces he mostrado esta pancarta porque representa mi sentimiento con respecto a la evaluación en este contexto, ¿no? O sea, yo veo, así como veo que es un contexto muy difícil, muy desafiante, veo que es un contexto en el cual están surgiendo transformaciones, innovaciones, nos está impulsando a salir de nuestra zona de comodidad para hacer cosas distintas, pero creo que sería terrible, digamos, que después de todo este proceso, tanto de estallido social, discusión constituyente y de pandemia, que nos ha forzado a hacer las cosas distintas, esto termine, digamos, ya, ahora vuelvo a lo que estaba haciendo antes, digamos. O sea, yo creo que aquí la invitación es a dejarnos permear por estos procesos y poder generar transformaciones más definitivas y a largo plazo. Gracias. Muchas gracias, Teresa. Muy interesante seminario. Tenemos preguntas del profesor Alejandro Roth, que está molestando por el chat hace mucho rato. Pero yo lo voy a combinar a que las haga en vivo. ¿Ok, profesor? Teresa, primero que nada, muchas gracias por tu charla. Como una muy buena charla, abre más preguntas que las que se responden. O sea,
justamente lo que tú dices, en este contexto, hacer clases, hacer evaluaciones hoy en día es sumamente complejo. A mí se me fueron generando preguntas y, bueno, en efecto las fui anotando en el chat, pero la primera que me surgió es, bueno, ¿quién define a los expertos? ¿No? ¿Quién define quiénes son los expertos en educación? ¿Y son estos expertos acaso gente que son reconocidos por la academia? Porque por último ahí tenemos algunos, no sé, suena un poquitito más objetivo por lo menos, o sea, es alguien que ha tenido que hacer investigación y aporte en el campo para decir que tiene algún grado de expertise en el tema. Y después, por otro lado, lo veo un poco más ya desde mi práctica. Por ejemplo, en mi caso yo doy los cursos de biología celular, que son los primeros cursos de la gente de prácticamente toda la facultad, por lo menos la gente que tiene que ver con biología. Y si bien intento hacer evaluaciones que sean un poco distintas, que sean formativas, al final de cuentas yo tengo que terminar el curso asegurándome de que el estudiante que aprueba el curso es capaz de enfrentar el curso de biología del desarrollo de mis colegas, del curso de biología vegetal de mis colegas, y que va con esos conocimientos. Y al mismo tiempo me encuentro con el problema de que muchos estudiantes tienen la actitud de materia pasada, materia olvidada. En el momento que pasaron la prueba se olvidaron. Y yo ponía en el chat un ejemplo de la mitosis, que siempre la vemos en el curso de biología celular, y cuando llegan al curso de biología del desarrollo le dicen a la profesora Palma, es que no la hemos visto, yo no tengo idea de la mitosis porque no la he visto nunca. Y después nos dicen, es que nos reiteran una cosa una y otra vez. Y eso me lleva a la tercera pregunta, que es ¿cuánta resistencia presentan los estudiantes a estos cambios? Porque si haces un cambio tanto en la manera de enseñar como de evaluar, a mí me pasa que presentan una resistencia impresionante, impresionante. Eso, bueno, ya dejé para media hora más. Bueno, el tema de los expertos, ¿no? Creo yo que, bueno, Stephen Ball señala que desde la lógica de la gobernanza neoliberal se genera esta separación entre los gestores de política y quienes implementan la política. Y en esa lógica, los gestores de política serían estos expertos que solamente incluyen, como dices tú, al experto del área académica y al experto gubernamental. Desde nuestro proyecto Fondesit, además, en Chile es bien interesante porque los sujetos cruzan roles, tienen un dominio del espacio público o del discurso público bien impresionante, porque hay personas que tienen roles académicos, que al mismo tiempo han tenido roles ministeriales y que al mismo tiempo tienen presencia en los medios. Entonces, el poder discursivo de ese sujeto es bien grande y por eso tiene la posibilidad de invisibilizar estas otras voces. Mientras que la comunidad escolar y también universitaria, ¿no? Nos pasa con las políticas de acreditación, por ejemplo, es la que tiene que implementar esto, ponerlo en práctica. Y por lo tanto, si esto no resulta, son los de la práctica los que están implementando mal la política. Y se culpa a los usuarios de la política y no a la política. Esa disociación es propia de este sistema de gobernanza. El problema es que, claro, eso genera un problema de justicia participativa, como decía, porque no hay paridad de participación, diría Nancy Fraser. Y lo que creo yo que hay que hacer es volver a pensar que en el ámbito educacional hay distintos saberes, todos con igual valor, que es lo que hicimos en el proyecto, por ejemplo, de Valparaíso, donde planteamos este sistema de evaluación a gran escala alternativo. Ahí estuvimos el actor académico con el actor de la política educacional representado por la corporación municipal, con Alto Alcimse, que era el actor ciudadano de alguna manera o de organización social, y las escuelas, pero sin que la academia fuera a decir lo que había que hacer. Nosotros aportamos un saber en un diálogo de saberes. Y de hecho partimos por un diagnóstico conjunto y participativo, nosotros aportábamos con algunos referentes teóricos e investigativos, pero las escuelas nos retroalimentaban sobre eso, íbamos ajustando. Entonces creo que deberíamos empezar a trabajar en un diseño de políticas que incluyera los distintos saberes y en paridad de participación. De lo contrario, se va a seguir generando esta distancia entre la concepción del experto como alguien que está sentado en un escritorio, digamos,
desde la lógica de los que están en la práctica, y una visión peyorativa de los gestores de política con respecto a quienes están en la práctica, que son los que no saben, digamos. Ya, esto de cómo quiero hacer evaluación formativa, pero tengo que asegurarme, ¿cierto?, que lleguen con lo que tienen que saber al curso siguiente. Primero, yo creo que eso no es incompatible. Yo creo que un primer problema es pensar que el usar evaluación formativa y el tener que abordar ciertas temáticas no se puede trabajar de la misma manera. Y de hecho creo que disociarlos puede ser parte del problema, porque esta idea de la materia pasada, materia olvidada, significa que la forma en que se planteó ese aprendizaje no fue significativa para los estudiantes. O sea, estudiaron para la prueba, por la lógica de la que vienen, respondieron la prueba, pero no generó aprendizaje profundo, que es lo que hablábamos de los climas sumativos. Entonces, para que genere aprendizaje profundo, si hubiéramos planteado ese mismo contenido con una aplicación que pudiera ser interesante, que pudiera ser desafiante, en un contexto que dialogue con lo que piensan los estudiantes, probablemente ese mismo tema no se les hubiera olvidado para el curso siguiente. Y junto con eso, si no llegan con los conocimientos al nivel siguiente, quiere decir que no hubo suficiente monitoreo del proceso y retroalimentación. Y eso pasa porque muchas veces la gente maneja una idea de evaluación formativa que es más neoconductista, que es hago pequeños hitos formativos en el proceso y voy corrigiendo cosas ahí, y así los profes nos sobrecargamos porque creemos que la retroalimentación es siempre individual, por escrito, y a todos, y queremos hacer eso, ¿no? Desde una lógica socioconstructivista, diría Stobar, de la evaluación para el aprendizaje, uno usa todo para retroalimentar. O sea, mis diseños de clase son al mismo tiempo un diseño de evaluación, y por lo tanto, todas mis conversaciones con los estudiantes deberían ser a la vez instancias de retroalimentación, de evaluación entre pares, de autoevaluación. Entonces, esa integración es la que iría garantizando que los estudiantes avancen, digamos. Y claro, eso tiene que ver con la última pregunta, que es las culturas evaluativas de las que vienen los estudiantes. Pasa mucho también con mis estudiantes en práctica pedagógica, ¿no? Que cuando hacen su primera intervención creen que todos los adolescentes de media están súper abiertos a la innovación. Y se encuentran con cosas como, profe, si yo no hago desarrollo, o profe, si hagan una pregunta de selección múltiple que es más fácil, ¿no? Lo que tiene consecuencias políticas graves. Son sujetos que están acostumbrados a lo simple y a no decir sus ideas, no escribir sus ideas. Entonces, no es fácil porque uno tiene que partir deconstruyendo eso. O sea, yo hago formación pedagógica en evaluación y es crucial que yo deconstruya con ellos primero para que no repitan eso con sus futuros estudiantes. Pero es un proceso donde yo los hago adquirir conciencia todo el tiempo. Cuando me empiezan a preguntar si algo es obligatorio, por ejemplo, yo les digo, ya, ¿y cuál es el trasfondo de su pregunta? Y ellos mismos reconocen, en realidad les estoy preguntando si es connotado y si hay un valor de cambio. Y ellos mismos reconocen que les cuesta mucho sacarse eso de encima. Entonces, ellos van a estar peleando también con esto, si no estamos sacando ciclos de esta misma cultura, no es fácil. E implica hacerlo consciente, implica decirle a los estudiantes que aquí se evalúa de otra manera, e ir familiarizándolos de a poquito con esa manera. En los casos en que lo hemos hecho en educación superior, de hecho lo hemos hecho más a partir de, primero, pequeñas experimentaciones, de ir probando ciertas estrategias, y después una implementación más de lleno del enfoque de evaluación para el aprendizaje, donde los estudiantes saben desde un principio que acá se va a evaluar de otra manera. Pero la evidencia nacional e internacional señala que uno de los problemas para implementar estas lógicas de evaluación para el aprendizaje es las creencias de los otros actores sobre la evaluación. Y yo creo que la solución de eso es abordarlo explícitamente. Hay varias manos levantadas, pero está Nicolás y está Liliana, pero no sé, ahí Alejandro dirá cómo... Sí, Nicolás Giuliani tiene la mano levantada hace rato, profesor. Hola, Alexander. Hola a todos. Hola, Teresa. Muchas gracias por la conferencia. Uno
escuchando la respuesta a Alejandro y la presentación, la primera pregunta que podría hacer es ¿qué responsabilidad tiene el DEMRE en la situación actual y en perpetuarla? Sabiendo que muchos de los colegas del DEMRE, por ejemplo, en ciencias, son de nuestra facultad. Y seguimos haciendo respuesta múltiple para la PSU, que es un desastre para nuestra nueva generación, ese es mi juicio. Pero el DEMRE sigue tal como está. Pero sobre tu presentación, si uno lo lleva a lo ideal, puede tener una enseñanza, un aprendizaje específico para cada alumno, alumna, individuo, y que le permita desarrollarse a su ritmo y adquiriendo los aprendizajes en cada etapa propia de su persona. Pero eso en el sistema chileno, donde la educación pública está abandonada, uno quizás pueda pensar que se puede o podría aparecer en la educación privada, que requiere alto consumo de recursos de las familias, pero se ve difícilmente aplicable en la educación pública tal como está, con los pocos recursos que tienen nuestro colegio público de verdad. Ese por un lado. Y también, por el otro lado, cuando se dice participa la comunidad en la evaluación y los apoderados, las familias, yo soy francés y mi cultura, claro, es la laicidad, y con todo el tema que eso significa, y cuando comenta que en Temuco hacen investigación sobre incorporar la cosmovisión mapuche en la enseñanza, me parece acertado, pero habría que hacer algo similar con la cultura andina y así sucesivamente. Y los apoderados, por lo menos lo que ha pasado en Francia frente a las distintas espiritualidades, que han tratado frenar desde su, a veces, espiritualidad exigente, voy a decir, para decirlo suavemente, la adquisición del conocimiento considerado universal, a lo menos en la ciencia biológica, y entonces genera tensión bastante difícil, que ha sido difícil tratar desde más de 20 años, 30 años en Francia. Acá, quizás la espiritualidad o el impacto que voy a tener sobre la libertad docente no es tan fuerte en este sentido, pero sí me pregunto si que a tener para la región norte un tipo de enseñanza con un tipo de espiritualidad asociada, otra en el sur, otra más en el sur. También cuestiona el Estado-Nación mientras no se define el Estado-Nación como multicultural y por lo tanto requiere también transmitir esta visión para no fragmentar si que queremos tener una nación chilena respetando su diversidad cultural, pero también en un concepto de unidad que respeta eso. No sé, todo eso también está presente en cómo llevar, y no es fácil, no tengo la respuesta, son dudas que me surgieron escuchándote. Sí, sí, el tema de si esto es posible en educación pública, bueno, en los proyectos en que yo estoy hay establecimientos públicos. Lo más difícil para ellos, o sea, primero aclarar que yo no creo que la evaluación lo solucione todo. Yo creo que aquí hay problemas estructurales mucho más amplios que parten desde el sistema de financiamiento por matrícula y todo ese tipo de cosas. La competencia como principio, creo que eso hay que modificarlo, digamos. Sí creo que la evaluación es una palanca clave de transformación, eso sí, y que lo he visto, digamos, en los proyectos. Cuando se empieza a cambiar desde ahí, empieza a cambiar el resto, porque como se decide mucho a través de la evaluación, es un buen punto de partida. Dicho eso, en las iniciativas de transformación tanto de Valparaíso como en la red de establecimiento, lo más difícil ha sido más bien superar el miedo a la política externa. Es impresionante cómo la presión de
la evaluación docente, del CIMSE, después en tercero y cuarto medio, como dices tú, de la PSU también, genera la idea de, pucha, yo quiero hacer las cosas distinto, pero si las hago distinto tengo miedo que me terminen cerrando. Yo creo que ese es el mayor problema para la transformación en la escuela pública. Una vez que se supera ese miedo y se toma el riesgo, la transformación ocurre, digamos. Además que no son estrategias de evaluación súper contextualizadas. Entonces, no sé, por el caso de Valparaíso había escenarios de evaluación de matemática que implicaban ir a hacer cotizaciones al almacén de la esquina para organizar un cumpleaños, por ejemplo. O en lenguaje implicaban ir a escuchar historias del cerro donde estaba la escuela, por ejemplo. O crear un boletín de la comunidad. Entonces tampoco eran estrategias que implicaran como un costo súper alto, sino que más bien se preocupaban de que fuera contextualizado. Entonces yo creo que sí es posible en la educación pública, obviamente teniendo en cuenta que hay problemas estructurales por solucionar, y que la política externa, sobre todo por las iniciativas que he visto este año de transformación, sin esa presión externa, es lo que pasa es que mira, esto era lo que... Por la parte de la participación de la comunidad, creo que ahí me expliqué mal en lo de la evaluación culturalmente sensible. Básicamente lo que significa es el poder incorporar a la misma construcción de la evaluación la cosmovisión del otro. Entonces, por ejemplo, en esta investigación de la cosmovisión mapuche de la evaluación, ya en la escala de 1 a 7 no es consistente con la mirada del mundo desde la perspectiva mapuche. Porque para ellos el ideal de persona, que es a lo que aspira su sistema educacional, digamos, sería el 8. Pero para el sistema escolar sería 6, porque la aspiración al 8, simbólicamente para ellos, es un sujeto adulto ya. Entonces ya el conceptualizar esto de 1 a 7 es extraño. Entonces la transformación que hay que hacer para una evaluación culturalmente sensible es que si desde tu cultura la matemática se estudia de otra forma, se aplica de otra forma, se aplica en otros contextos, entonces tiene que adaptarse a eso, digamos. O sea, presentarlo desde esa perspectiva. Sí, yo entiendo la preocupación que plantea Nicolás y también me la planteo, digamos, que tiene que ver con la tensión entre autonomía y control comunitario y Estado, ¿no? Porque claro, si fuera absolutamente control comunitario y nos encontramos con comunidades que, por ejemplo, no quieren hacer educación sexual a sus estudiantes, ahí ya no hay un Estado que diga, oye, pero eso es salud pública y eso hay que hacerlo, digamos. Entonces, es una tensión. Pero en el tema de la evaluación culturalmente sensible significa eso, digamos. O sea que en lugar de considerar que mi diferencia es un problema para contestar bien, considero que la forma de conocer el mundo desde tu cultura es una forma válida de conocer y te lo voy a preguntar desde esa forma. Esa es un poco la lógica, digamos. Y con respecto al tema del DEMRE, bueno, de acuerdo nomás. O sea, una vez que se termina la atención del CIMSE en segundo medio, empieza la atención por la PSU, ¿no? Hay que ver qué es lo que pasa porque la prueba de transición universitaria es bastante similar a la anterior, o sea, tiene unos cambios muy puntuales y el formato sigue siendo el mismo, pero se supone que deberían transitar de ahí a una prueba por competencias, que debería pedir otro tipo de tarea, vamos a ver qué pasa con eso, y si eso logra eliminar sobre todo el carácter segregador que tiene ahora la prueba de selección universitaria, o si a lo mejor deberíamos estar considerando y aprovechando este espacio excepcional otras formas, digamos. O sea, pensar que a lo mejor las notas de enseñanza media pueden ser un buen predictor combinado con otras formas de recoger evidencia, digamos. Ahora, para las notas de enseñanza media, lo que no hay en Chile y debería haber es sistemas de moderación externas como los que hablaba, porque si no, no podemos asegurar que un 5 en tal establecimiento y un 5 en este otro establecimiento hayan sido establecidos desde un criterio similar. Sabemos, por ejemplo, que hay mucho emblemático que pone notas malas porque dice que eso es ser exigente, ¿no?
Espero que Entonces, hacer el también para su estudiante. Tenemos problema para la beca, por ejemplo, de posgrado, porque son, entre comillas, queremos nota más exigente y estamos pasando detrás la beca de posgrado. Por la misma claro. razón. Pero eso con respecto a tus Ok. comentarios. Muchas gracias. Tenemos más preguntas de la gente en vivo. Liliana, ¿tienes el micrófono silenciado? Ya, Ah, sin querer te lo silencié tratando de... sí, Ahí. exacto. Muchas gracias. Teresa, muy interesante tu seminario realmente. Yo quisiera hacer un punto acá, contestarle a Nicolás, porque yo estoy en, en las comisiones del DEMRE y ahora el DEMRE realmente hace preguntas exclusivamente sobre razonamiento científico, aplicación del método científico, o sea, no evalúa el conocimiento, pero la experiencia que tenemos nosotros es que a los alumnos les va a ir mucho más mal, porque en el colegio no se les enseñó en esa forma y no se les evaluó tampoco en esa forma. Ya tú que es por competencia, por cuánto ha progresado el estudiante en la aplicación, por ejemplo, del álgebra o en la aplicación de la física a ciertos fenómenos que son nuevos. Realmente es muy complejo. Entonces, se está en un cuello de botella. ¿Puedo agregar algo ahí, un dato histórico? Sí, sí. Ana? Es lo mismo que estamos discutiendo acá, Sí, está en el documento del año 53, cuando se empezó a discutir la transición del bachillerato a la prueba de aptitud, y el Consejo de Rectores de esa época decía que había que cambiar el bachillerato porque era muy exigente, y las escuelas lo que estaban haciendo era trabajar para la memoria, qué sé yo, el entrenamiento más mecánico, y es terrible escuchar cómo el círculo vicioso se repite, ¿no? O sea, estamos como atrapados en una cosa en que entre el CIMS y la PSU tenemos a los profesores entrenando mecánicamente, entonces después queremos cambiarlo, pero tenemos la preocupación de que no va a entrar nadie, claro, porque es que está trabajando. mi idea es si el DEMRE no podría en alguna forma empujar o viceversa, empujar a la educación media para que realmente se pueda enseñar de otra manera. Mira, yo tuve la experiencia de tener mi hija en Estados Unidos y era fantástico realmente. Ella nunca tenía notas de 1, 2, 3 o 4 o lo que fuera. Ella tenía realmente certificados donde me llegaba a mí, Paulina ha avanzado en el resolver, por ejemplo, ecuaciones del álgebra en tanto por ciento. Paulina es capaz de trabajar en conjunto con sus pares estudiantes. Ella tiene la voluntad de mejorar en tales aspectos. O sea, eran puras evaluaciones de competencia. Nunca me llegó una nota. Entonces, yo lo que encuentro es que nosotros podemos empujar desde la universidad ciertos cambios, pero los cambios tienen que ser empujados también en la educación secundaria. Y como tú decías, hay cambios estructurales. Por ejemplo, el profesor de secundaria hace 30 horas de clase, en Estados Unidos no hace más que 20 horas de clase, tiene más de 30 alumnos en la sala. En Estados Unidos también no supera los 20 alumnos por sala. Entonces, todo eso confabula en contra de una evaluación y que al profesor le va a tomar mucho más tiempo, por supuesto. Y para él quizás lo más simple es hacer preguntas de selección múltiple y poner 1, 2, 3, 4. Y es más barato también. Es más barato. Sistema de evaluación.
Claro. Yo creo que por eso, esa es una de las razones también por las cuales se mantiene, pero sale bien caro en términos del costo en el aprendizaje, ¿no? O sea, yo creo que lo que dice Liliana es interesante, digamos, en el sentido de que si la evaluación ha sido históricamente una palanca que mueve el sistema, y el DEMRE lograra plantear una evaluación con tareas de otro tipo, con algo más desafiante, probablemente generaría al principio, ¿cierto?, algunos problemas, porque la escuela se tendría que ir adaptando a eso, pero empezaría a poner desafíos distintos. Quizás habría que hacer algunos mecanismos como de familiarización, pilotaje y mitigación del efecto mientras hay un periodo de transición, ¿no? Entonces, puede ser interesante, pero igual el DEMRE ahí pelea con toda la realización del CIMSE de segundo medio para atrás, digamos. O sea, de profesores que, en mi experiencia, no es que no quieran innovar, no es que no quieran hacerlo distinto, y lo he comprobado este año viendo lo que han hecho sin la presión de la evaluación externa, que es muy distinto a lo que hacen desde el conflicto de rol permanente, digamos, de quiero hacer A, pero me presionan a hacer B. Y precisamente, en la misma línea de lo que decía Liliana, esta evaluación más cualitativa, donde lo que yo recibo no es un número, sino que una descripción de mis avances y las cosas que tengo que seguir trabajando, es lo que estamos haciendo en la red de establecimientos para la innovación en evaluación. O sea, al no estar el centro en la nota solo se le envía al ministerio al final y se construye de acuerdo al criterio de cada colegio, los niños y niñas no generan este valor de cambio, sino que van concentrándose en el aprendizaje. O sea, ya cuando llega a la casa y alguien le pregunta qué notas te has sacado, cómo te está yendo, el niño nos dice, no sé, te puedo decir lo que he aprendido. Entonces, el centro pasa a ser el aprendizaje y no lo que obtengo a través de él, que va distorsionando el aprendizaje de niños y niñas. Y en general ahí la apreciación es similar a la de Liliana. Los papás, una vez que entienden este sistema, porque al principio lo resisten, no entienden mucho, cómo voy a saber cómo le va si no tengo las notas, una vez que van entendiendo que esto les da mucho más información que la nota, empiezan a tener reacciones muy positivas que, si les mando la presentación después, pueden ver algunos testimonios ahí de apoderados. Entonces, yo creo que las escuelas de la red y de otros espacios están generando la transformación. Lo que falta es que hagamos alianzas entre la academia, los actores de las comunidades escolares y los movimientos sociales para presionar lo suficiente. Mi investigación histórica lo que me dice es que cuando los gobiernos escuchan es cuando se generan esas alianzas, porque es tan potente que finalmente tienen que escuchar. Entonces yo creo que es importante también nosotros cuestionarnos como universidad, digamos, o sea, en el sentido de cuál es la relación que estamos estableciendo con la escuela, qué tan verticales estamos siendo, cuánto nos estamos metiendo en las discusiones relevantes que vienen ahora, cuánto nos ha permeado la cultura educativa neoliberal también, digamos, porque nosotros también tenemos indicadores de productividad a los que tenemos que responder, también nos evalúan, y hay toda una literatura en investigación asociada a cómo estas lógicas de evaluación de la academia también han ido distorsionando el trabajo académico. Entonces, por eso yo creo que el potencial está. O sea, yo creo que mi percepción ahora, en comparación con 4 años atrás, es súper distinta. 4 años atrás las escuelas me decían en general, súper lindo su enfoque, pero pucha, tengo que poner nota, viene el CIMSE y no voy a poder, ¿no? E iban muy obligados como por la municipalidad a las capacitaciones, digamos. Después de eso, lo que me sucedió fue al revés. O sea, que había comunidades que decían, me cansé de esto, estamos haciendo este proceso de experimentación porque queremos hacerlo distinto, porque ya no nos hace sentido, y necesitamos apoyo de la universidad para poder darle más sistematicidad a esto. Entonces nosotros como equipo, porque yo trabajo con un equipo grande en evaluación para el aprendizaje, ha transitado también, desde la lógica de la capacitación y la academia como la que da el conocimiento, a acompañar procesos de transformación en evaluación. Esos son los proyectos, al menos en los que yo estoy concentrando mi tarea junto con la formación inicial docente y la investigación. Bien, gracias. Plenamente de acuerdo contigo con lo que dice. Ojalá que nos pongamos cada vez más de acuerdo, sobre todo el DEMRE con la escuela. Lo que pasa es que a nosotros en el DEMRE nos llegan cosas del ministerio
Y Es no que necesariamente en la son, escuela y al que hay que agarrar ahí es al ministerio, digamos, y la agencia. sí, y no necesariamente nuestros mensajes llegan directamente al profesor. ¿Te fijas? Ya, gracias Teresa, muy amable. No, gracias a ti. Tenemos tiempo para una pregunta más, pasándonos un poquito. Jorge Podosi creo que estaba primero. Oye, sí, yo estoy totalmente confundido. Lo que me pasa a mí siempre es que no entiendo yo, ¿ya? Me confundo con todo. Yo pensaría que para saber si un método de evaluación es bueno o malo, tengo que saber primero qué cosa quiero evaluar. Y eso es lo que no entiendo yo. ¿Cómo puedo yo decir el DEMRE, o sea, el SIMS es un mal método de evaluación y este otro método es mejor? ¿Respecto de qué? Que en realidad eso es lo que ¿qué es lo que se quiere lograr? Porque si hay algo que se quiere lograr que tiene que ser evaluado, sería bueno saber qué es lo que se quiere lograr para saber si un método lo evalúa bien o mal. Pero a mí me da la impresión de que aquí o sea, yo no lo entiendo, no sé qué es lo que se quiere. Lo que pasa es que lo interesante de lo que Aquí dice están los niños en Jorge, el colegio en último término. ¿Cuál es la cuestión? lo que dice Jorge precisamente creo que está súper anclado a la forma en que se nos impuso el concepto de calidad como constructo a medir. Porque desde que se instaló ese constructo, en mi investigación sobre la validez del CIMSE, si es el sistema de medición de la calidad, por una lógica básica de lo que dice Jorge, yo tengo que primero saber qué es ese constructo para saber si lo estoy capturando, ¿no? En ninguno de los 41 documentos que analicé venía una definición de calidad de la educación. Eso es lo que me Yo creo que eso es políticamente estratégico, porque es un concepto que nadie cuestiona, nadie va a decir yo no quiero una educación de buena calidad, y permite hacerlo intercambiable con los resultados de la evaluación. Y eso genera las contradicciones actuales. Porque claro, si lo que nosotros debiéramos estar tratando de medir, según lo que nos están diciendo a nivel declarativo las políticas, es calidad integral, el ser humano en todas sus dimensiones, habilidades del siglo XXI, trabajo en equipo, pensamiento crítico, reflexión. Todo eso es lo que uno se encuentra como a nivel declarativo de lo que se supone que queremos generar con el sistema, ¿sí? Ahora, el problema es que tenemos un sistema educacional que se impuso en dictadura y por lo tanto nunca nos preguntaron tampoco ni hemos tenido la discusión sobre para dónde queremos que esto se mueva, digamos. Pero esas intenciones, diría yo, están en tensión con lo que finalmente logra captar el CIMSE, que yo creo que no apunta a ese tipo de aprendizaje. Y por eso yo distingo que hay problemas de validez muy esenciales, tal como dice Jorge. Lo primero que uno se pregunta para una buena evaluación, o una evaluación con un alto grado de validez, es ¿para qué? El propósito y el qué. ¿Qué es lo que quiero capturar, ¿no? El problema es que en el caso del CIMSE, por ejemplo, los propósitos son múltiples y son contradictorios, ¿sí? O sea, pretende al mismo tiempo una lógica de rendición de cuentas y control y una lógica formativa. Y eso la literatura internacional reconoce que incluso por temas operativos no puede concentrarse en un mismo sistema de evaluación. Y al mismo tiempo, el constructo que busca captar es distinto al que captura. Y en otro aspecto de validez, que es si cumple con su propósito, la adecuación al propósito, la evidencia nos dice que no solo no los cumple, no cumple con mejorar la calidad y equidad del sistema, sino que finalmente contradice sus propósitos. Entonces, de ahí el cuestionamiento que tiene que ver completamente con lo que dice Jorge. Yo creo que el problema es que aquí llegan y se construyen instrumentos. Y no nos estamos preguntando ni siquiera si esos instrumentos están captando más allá de la cobertura, digamos, sino que están captando, como decía Samuel Messick, con respecto a la validez, que es la visión que predomina hasta ahora. El constructo no es validez de contenido, no es si se cubre el contenido, es si el supuesto teórico subyacente de esta evaluación está presente en la evaluación, ¿sí? Entonces sí, yo creo que me parece súper importante el comentario de Jorge en el sentido de que hay discusiones súper pendientes con respecto a esas finalidades. Ahora, en términos de qué tipo de evaluación genera un aprendizaje más profundo y significativo y desde una lógica más constructivista,
la línea de evaluación para el aprendizaje y evaluación auténtica y toda esa línea del paradigma que se está tratando de imponer o de instalar, la investigación señala que efectivamente son esos enfoques lo que logran ese tipo de aprendizaje, si es que eso es lo que queremos. Si eso es lo que queremos, ahí está la cuestión, ¿qué es lo que queremos? Bueno, ahora viene una discusión constitucional donde deberíamos tratar de participar en qué es lo que queremos. Sí, ya, Y desde ahí recién pensar qué evaluación me, queremos, ¿no? me dijiste la palabra constructivista y ahí entendí yo a qué te referías. Está bien. Entonces, por Bueno, ejemplo, en el caso del proyecto de Valparaíso, nosotros partimos haciendo un ejercicio de apropiación curricular. Y las escuelas, en consenso, digamos, construyeron criterios de evaluación comunales que explicaban qué es lo más importante para nosotros que aprendan los estudiantes de nuestra comuna. Y desde ese constructo compartido y consentido para la comunidad, y que no por eso dejaba el currículum fuera, sino que veía que era lo central del currículum para esa comunidad, se construían los escenarios de evaluación. Pero ahí el para qué está construido participativamente y de acuerdo a lo que ese conjunto de personas consideraba relevante, y no es un qué y un para qué impuesto, digamos. bueno, ojalá sea bueno eso, a la larga. Bueno, agradecemos entonces a Teresa, muchas gracias por el seminario, Teresa, y toda la discusión que se generó, gracias a todos, y nos vemos en una próxima sesión de los seminarios. Y muchas gracias por la invitación, y bueno, interesante que se haya generado discusión porque significa que el tema es importante y nos interpela, ¿no? Exactamente. Okay. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Gracias.